Shalom. Continuamos ahora con la introducción a la Cábala. El subtema es: el lenguaje de los jajamín es un lenguaje de las ramas. Hace un tiempo hablábamos acerca del cuidado de la interpretación de los jajamín. Saber que estas palabras sean extraídas de la Torah y expliquen la Torah. Los jajamín deben explicar la Torah y hacernos entendible la Torah. ¿Correcto? Ahora, los jajamín que finalmente van a escribir para nosotros la Torah, Moshe, todos los demás, David, cada uno de los profetas, cada uno de ellos tiene un método para escribirnos la Torah y para hacernos saber la Torah. Ese método no debe ser olvidado por los jajamín en la actualidad, porque ahí el peligro. No se equiparan las explicaciones de los jajamín, incluso posteriores en la época del Talmud, no se equiparan a las palabras de Moshe, de ninguna manera, ni de ningún otro de los profetas. Entonces debemos tener presente, cuando habla este texto, el lenguaje de los jajamín es un lenguaje de ramas, está hablando de los escritores de la Torah, del Tanaj. ¿Bien? Ahora, empezamos a entender el subtema. El lenguaje de los jajamín es un lenguaje de ramas. Esto significa, según las instrucciones, que las ramas recibieron de sus raíces, las cuales son sus moldes, quienes necesariamente existen en el mundo superior, porque no hay ninguna realidad en el mundo inferior que no sea atraída y salga de su mundo superior. Tal como la sentencia del sello con la impresión que debido a esto, la raíz en el mundo superior obliga a su rama en el mundo inferior para que revele en ella todas sus formas y atributos. Como dijeron nuestros jajamín, que la fortuna en el mundo superior, el cual reacciona a la hierba en el mundo inferior, la golpea, obligándola a agrandar su atributo, ya que dentro de cada una de las ramas en este mundo se encuentra determinado adecuadamente su molde, el cual se encuentra en el mundo superior. Explico un poco acerca de esto. Ya decíamos que hay un concepto de raíz y de ramas con respecto de un árbol, el cual tiene raíces, ramas aquí, la cual va a dar origen a todo el follaje, y también bajo tierra vamos a encontrar también de igual forma raíces, las cuales son en su semejanza con las ramas. Este es el mundo oculto bajo tierra y este es el mundo conocido, el mundo visible. Con respecto de lo que sucede en este mundo, aquí hay un firmamento, hay una división. Aquí está el mundo superior y aquí está el mundo inferior. Todo lo que ocurre en este mundo inferior, el mundo AC, este mundo, todo lo que ocurre aquí, como el surgimiento de una flor, de una hierba, es porque tiene un molde en el mundo superior que lo va a hacer surgir en el mundo inferior. Y nada existe en el mundo inferior sino porque tiene su existencia en el mundo superior. Este mundo origina a este. Esa es la razón de por qué este mundo viene del Olam Haba, del mundo que viene, del mundo que todavía no podemos contemplar. ¿Captamos? Todo lo que aquí llega a existir
es porque existe acá en primer lugar y le va a dar origen. Primer tiempo, segundo tiempo de un mismo acto. ¿Correcto? Y solamente puede ocurrir aquí lo que aquí ha ocurrido. Solamente. No hay otra opción. Entonces, continuamos. Por consiguiente, los Jajamín han encontrado un vocabulario ordenado y explícito, vasto y suficiente en el aspecto del lenguaje hablado entre ellos, el cual ha sido encontrado sorprendente, con el mismo que podrán otorgar y comunicarse uno con el otro en las raíces espirituales que están en los mundos superiores. Es decir, por medio de los que recuerdan a sus amigos solamente la rama inferior que es sentida en este mundo, la cual está adecuadamente definida para nuestros sentidos corpóreos. Entonces, en este lugar nosotros comenzamos a sentir, a nuestros sentidos. Comenzamos a sentir la manifestación de esta existencia. A causa de su conocimiento, los oyentes entienden la raíz superior, ya que esta rama corpórea es esclarecida sobre él, porque él se relaciona con ella siendo su impresión, de tal manera que todos los detalles de los seres de la creación son tangibles, tocables, y todos sus acontecimientos fueron hechos para ellos como palabras y nombres completamente definidos, explicando acerca de las grandes raíces espirituales superiores. A pesar que es imposible el pronunciarse alguna palabra o expresión en su lugar espiritual, debido a que está por encima de toda la imaginación, que de todo lugar adquirieron para ellos el mérito de la pronunciación de los dos lenguajes por medio de sus ramas, la misma que son arregladas ante nuestros sentidos aquí en un mundo tangible. Entonces, aquí el lenguaje que usamos es el lenguaje del mundo inferior. En este caso tenemos una flor. Y este lenguaje en el mundo inferior me ilustra lo que ocurre en el mundo superior. Solo una pequeña ilustración. ¿Correcto? Aquí vamos. Esa es toda la naturaleza del lenguaje hablado por los Jajamín. Esta. Mediante el cual ellos revelan sus alcances espirituales, de persona a persona y de generación en generación, tanto oralmente como por escrito. Ellos se entienden totalmente el uno al otro con plena satisfacción, de acuerdo a todas las medidas exactas que les obligan a constituir concesiones mutuas en la investigación de la sabiduría. Así que se está traspasando la información, y esta es la única información existente y que va copiando un maestro, se la va dando a un alumno y este la va copiando, se vuelve maestro y enseña a su alumno el mismo mensaje. El mensaje de esta flor en el mundo revela la existencia de la esencia flor en el mundo superior. Y hablan todos y cada uno de ellos, generación tras generación, el mismo lenguaje. Es decir, con definiciones precisas en las cuales es imposible fallar. Esto es así porque cada una de las ramas tiene su propia definición natural, especial para ella en forma determinante. Desde cualquier punto de vista, esta está su definición absoluta. También lo es sobre su raíz en el mundo superior. Así que si alcanzamos a definir algo aquí en este mundo, entonces estamos tocando la definición del mundo superior. Y sabe que el lenguaje de las ramas de la doctrina de la Torah es el más conveniente para explicar los términos de la sabiduría de todas nuestras lenguas ordinarias. Es conocido de la teoría del nominalismo, de nombrar las cosas, que los lenguajes han sido muy trastocados en las bocas de la muchedumbre, o sea que se han alterado los lenguajes. Ya no se conservan los mismos conceptos y definiciones que en el pasado. Es decir, que a partir del uso excesivo de las palabras,
Después de todo, estas han sido vaciadas de sus contenidos exactos y por lo tanto se han producido grandes dificultades para comunicar deducciones precisas de un amigo hacia otro, por medio de la expresión o lo escrito como es sabido. Entonces, se han estado devaluando las palabras de lo que está escrito en la Torá. Ya no se captan las mismas cosas cada vez que nosotros mencionamos acerca de un concepto de la Torá. Ya se pervirtió el concepto, se degeneró con el paso del tiempo y ya no puede entender lo mismo uno que otro. Pero en el caso de la Torá, conserva la palabra, se conserva la palabra. Ahora toca a cada maestro darle a conocer la verdadera idea de ese concepto al alumno, para que pueda recibir la palabra exacta tal como la emitieron los escritores del Tanaj, y de esta forma conservarlo. Entonces, es un estudio de la nomenclatura de cada nombre, de la forma en la que se nombran las cosas en la Torá, en el Tanaj. Es un estudio de cada palabra. De eso se trata. Luego, lo cual no es así en el lenguaje de las ramas de la Torá, el cual es tomado de los nombres de las criaturas y sus acontecimientos determinados que son puestos delante de nuestros ojos, definidos por las leyes de la naturaleza, las cuales no reciben cambio nunca, y nunca tendrán lugar para los oyentes ni lectores, los cuales se extraviarán en el entendimiento de las palabras ofrecidas a ellos, porque las definiciones de la naturaleza son completamente constantes y suficientemente rígidas y no desaparecerán. Dice, entonces, tal como palabras que ya son conocidas en el lenguaje de esta época, en el lenguaje actual, estas palabras van a permanecer fieles en los conceptos y los vamos a tener aquí presentes y vamos a poder emplearlos, emplear la herramienta de nuestro lenguaje para poder conocer las definiciones encontradas en el mundo superior. Así que el conocimiento de nuestro lenguaje se hace importante. El conocimiento del lenguaje de los sabios se hace muy importante. Aquí se trata de permanecer con los conceptos del pasado, permanecer con lo que los sabios de Israel conocían, entendernos con ellos, traer las vivencias y los conceptos de aquel tiempo a nuestro tiempo. Se trata de nosotros llegar a esos tiempos otra vez, movernos de este tiempo a aquel tiempo, vivir la vida como nuestros ancestros las vivieron, evitar que la vorágine de este mundo, que el sistema de este mundo nos aparte y nos aleje más de aquellos tiempos. En pocas palabras, tenemos que volver a los tiempos antiguos, concentrar y meditar acerca de cada cosa que nosotros hacemos, como era vista, como era vivida en aquellos días, para que nosotros podamos apartarnos de este mundo y comprender las cosas como ellos las comprendían. Sí hemos de usar del lenguaje que nosotros tenemos hoy en día para poder llegar a estos conceptos. Esta es una herramienta que ha de servir para poder llevarnos al lenguaje de los jajamín. Al acercarnos al lenguaje de los jajamín, nos acercaremos un poco más al mundo superior. Entonces, nuestro idioma, el español, es una herramienta para poder llegar a los conceptos de la Torá que están en hebreo, a volver a tener la cosmovisión
la vida que tenían nuestros ancestros en los tiempos bíblicos. Esto es algo importante a resaltar en este tiempo. De allí que es las fiestas, el Shabbat y toda y cada cosa que nosotros hacemos nos permite conservar las prácticas de aquellos días para entender el entorno en el cual se vivía y todavía revivirlo en nuestros días. Es una invitación para todos. Aprendamos el lenguaje de los Jajamín, aprendamos el lenguaje de la Torá, estudiemos mucho la Torá, vivamos el entorno y la cultura de la Torá, promovámosla hoy en día para poder obtener la mente, el lenguaje y la mente de los Jajamín. Nos vemos para la próxima. Shalom.